Jesús como líder revolucionario. Como un revolucionario de su época. Jesucristo, de izquierda. Jesús era un absoluto revolucionario de izquierda. O incluso comunista. Revolucionario de izquierda. Cada uno tiene su Jesús. Claramente hay un Jesús de izquierda. ¿Jesús el primer socialista revolucionario? Estas son algunas de las expresiones que encuentro afirmando la proyección de Jesucristo como una figura política, o al menos un activista de izquierda. A esta manera de interpretar el mensaje de Jesús se denominó teología de la revolución, o en su versión más light, la teología de la liberación. Quizás algunas razones por las que algunos se inclinaron hacia estas formas de interpretar el mensaje de Jesús sean las siguientes. En primer lugar veamos el contexto de injusticia social y económica. En América Latina, las enormes brechas entre ricos y pobres, el latifundismo, la explotación de los trabajadores y la marginación de comunidades indígenas y campesinas llevaron a muchos cristianos a buscar respuesta en su fe. La percepción de que las estructuras existentes eran inherentemente injustas y contrarias a los valores cristianos motivó a algunos a apoyar cambios radicales. En segundo lugar, tenemos la influencia de ideologías políticas. El auge de movimientos marxistas y socialistas en aquella época proporcionó un marco teórico para analizar las desigualdades y proponer soluciones estructurales. La teología de la revolución adoptó elementos del análisis marxista, como la lucha de clases, pero los reinterpretó de una manera desde una perspectiva religiosa, viendo la revolución como un acto de redención colectiva. ¿Por qué no decirlo? La Iglesia ha tenido sus desvíos respecto del sentido original que Jesucristo quiso para ella. Sin embargo, no puedo quedarme con eso. Debo recordar que Jesús dijo que las fuerzas del mal no prevalecerían contra ella. Mateo 16:18. Por lo que hoy día vemos una gran recuperación en esa misión de nuestra amada Iglesia Cristiana Universal o Católica. Sin embargo, debido a eso, tenemos la tercera hipótesis, la frustración con la Iglesia institucional. Muchos cristianos percibían que las iglesias tradicionales, especialmente la católica, estaban alineadas con las élites y los poderes opresivos, lo que generó una reacción entre clérigos y laicos que buscaban una fe más comprometida con los pobres. La teología de la revolución ofrecía una alternativa a la pasividad de las instituciones religiosas frente a la injusticia. Y en cuarto lugar, tenemos la inspiración en la praxis de Jesús y los profetas. La vida de Jesús, vista como un desafío a las autoridades religiosas y políticas de aquella época, inspiró a algunos a emular su ejemplo en la lucha contra sistemas opresivos. Los profetas del Antiguo Testamento, que denunciaban la injusticia y llamaban al arrepentimiento colectivo, sirvieron como modelos para justificar la acción revolucionaria. En quinto lugar, los eventos y las figuras clave que surgieron en aquel entonces. Por ejemplo, la Revolución Cubana en 1959 y figuras como Camilo Torres, un sacerdote colombiano que se unió a la guerrilla. Inspiraron a muchos a ver la revolución como un camino legítimo para los cristianos. Documentos como los de la Conferencia de Medellín en 1968 o de la CELAM, que enfatizaban la opción preferencial por los pobres, proporcionaron un respaldo teológico a estas ideologías. El sentido de urgencia y esperanza escatológica fue otra de las posibilidades causantes. La teología de la revolución se nutrió de una visión escatológica que veía la construcción de una sociedad justa como un anticipo al reino de Dios. La urgencia de transformar realidades de sufrimiento llevó a algunos a abrazar métodos radicales, incluyendo la lucha armada, como una expresión de su compromiso con la fe. Sin embargo,
Todas estas razones no han sido sino un gran malentendido que tiene la percepción de Jesucristo como un político de ideología izquierdista, por lo que veremos por qué esta interpretación es en esencia falsa. Las enseñanzas cristianas fundamentadas en el Evangelio nos dicen o nos ofrecen una versión muy coherente sobre el trato entre las personas y la relación con la autoridad. Jesús en el Evangelio de Marcos 9:35 dice: El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero será vuestro esclavo. Esta máxima establece un principio radical. El liderazgo no se mide por la dominación y el poder, sino por el servicio humilde y totalmente desinteresado. Asimismo, San Pablo, en su carta a los romanos, exhorta a los cristianos a respetar las autoridades civiles, por supuesto, cuando éstas actúan en conformidad con la justicia y el bien común. Romanos 13, del 1 al 7. Pero este respeto no debe ser pasivo, implica un compromiso activo para contribuir al orden social y al bienestar de los demás. La acción pública en general es un medio para promover la dignidad humana y el bien común, no un fin en sí mismo. La tergiversación de la figura de Jesús como un político de ideología de izquierda. Como he dicho antes, en algunos círculos se le ha dado este tinte debido a su defensa de los pobres, a su crítica a las élites y su mensaje de justicia social. Por ejemplo, en Lucas 4:18, Jesús declara que vino a anunciar la buena nueva a los pobres, a liberar a los oprimidos. Veamos. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para consolar a los afligidos, a predicar la liberación a los cautivos, a dar la vista a los ciegos, a poner en libertad a los maltratados, a proclamar el año del Señor. Amén. Hoy, ante vosotros, las Escrituras se han cumplido. Estos énfasis resuenan con críticas e ideas asociadas al izquierdismo moderno, como la equidad y la lucha contra la opresión. Además, su expulsión de los mercaderes del templo, Juan 2:15, se interpreta como un acto de rebeldía contra el poder económico. Sin embargo, esta caracterización es profundamente errónea. Jesús no fue un político que promovió una ideología partidista. Su mensaje es mucho mayor, trasciende las categorías políticas humanas, sean de izquierda, de derecha o cualquier otra. No buscó establecer un sistema político terrenal, sino anunciar el reino de Dios, un orden espiritual, basado en el amor, la justicia y la redención. Mateo 22:21. Cuando le preguntan a Jesús si es lícito pagar impuestos, él replica con otra pregunta. ¿Qué imagen tiene la moneda? De César. Entonces denle al César lo que es del César, y denle a Dios lo que es de Dios. Lo cual es un recordatorio de que su misión es espiritual, no política. Y en Juan 18:36, ante Pilato, Jesús afirma: Mi reino no es de este mundo. Su defensa de los pobres no era una agenda política, sino una llamada a la caridad y a la dignidad intrínseca de cada persona. Su crítica a las élites no apunta a una lucha de clases, sino a la hipocresía y a la falta de virtud. Reducir a Cristo a una ideología izquierdista es despojarlo de su universalidad y su divinidad, encajonándolo en un marco humano que no le corresponde. Sin embargo,
Las enseñanzas cristianas pueden ser la base ética de una política correcta. Los jefes de los pueblos les hacen sentir su dominio. Y los grandes les hacen sentir su poder. No ha de ser entre vosotros. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Por lo que vale la pena subrayar la notable convergencia entre el pensamiento aristotélico y las enseñanzas de Cristo, y que radica en su visión de la política como servicio. Para Aristóteles, el gobernante virtuoso ejerce la afronesis, la prudencia práctica para discernir lo justo. En el cristianismo, el líder imita a Cristo, quien lavó los pies de sus discípulos como símbolo de humildad. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Llegó a Simón Pedro. ¿Me vas a lavar los pies, Señor? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Después lo entenderás. Jamás permitiré que me laves los pies. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Señor, entonces no me laves, solo los pies. Lávame las manos y la cabeza también. El que se ha bañado está limpio y no necesita lavarse, excepto los pies. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y volviéndose a sentarse en la mesa, les dijo: ¿Saben lo que les he hecho? Me llaman maestro y señor. Y tienen razón, porque lo soy. Sí, yo, el señor y maestro, les lavé los pies. Ustedes deben hacer lo mismo. Les he dado un ejemplo, para que ustedes hagan lo mismo que yo. En verdad les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor al que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo ponen en práctica. Ambos rechazan el poder egoísta y exigen una política al servicio de los demás. Por favor, déjenme enfatizar de manera urgente: la inclinación al servicio es un imperativo moral para quienes se dedican a la política. En un mundo donde la política a menudo se ve manchada por la corrupción y el interés personal, debemos recuperar esa verdad. Los líderes deben escuchar y prestar auxilio a los más vulnerables, trabajar por la justicia y renunciar a las tentaciones del poder. Como dice Aristóteles, el gobernante es un hombre bueno, o debe ser un hombre bueno antes que un buen gobernante. En su libro La Política, libro 3, parte 4. Y como enseña el cristianismo, el poder verdadero se manifiesta en el amor y el servicio, no en la dominación. Esta visión tiene implicaciones prácticas. Necesitamos líderes que encarnen estos principios, que vean la política como un ministerio de servicio, no como una plataforma para la vanidad. Necesitamos instituciones que reflejen la justicia, la solidaridad y la humildad. Necesitamos ciudadanos que exijan de sus líderes un compromiso genuino con el bien común, sin caer en interpretaciones reductivas que politicen lo trascendente, como ocurre con la figura de Cristo. Estimados amigos, esto es tanto para los ciudadanos comprometidos con el bien común, o sea, para los políticos, como para aquellos que añoramos niveles de vida más dignos y una sociedad sana en la que nuestros hijos puedan vivir y desarrollarse plenamente en un entorno de felicidad. Es por eso que mi objetivo es poder transmitir una idea que sirva de base, de criterio para, ya sea exigir o para participar en el ejercicio de una política real y cuyo fin sea el bien de todos los ciudadanos
tanto nacionales como extranjeros que vivamos en el territorio nacional. Entonces, los invito a preguntarse, ¿qué política queremos construir? Tanto Jesucristo como Aristóteles nos señalan el camino. Una política al servicio de la humanidad que eleve la dignidad de cada persona. Que esta visión libre de distorsiones ideológicas nos inspire a trabajar por un mundo más justo, más humano y esperanzador.